una división natural normal. Algunos libros tienen esa división natural y normal. Mayormente los de Pablo tienen dos partes en las que él divide. Primeramente, exceptuando las partes esenciales que son el saludo, la parte protocolar, la primera parte del libro es doctrina pura. El libro de Romanos en particular tiene esa división. El tema central del libro de Romanos es la salvación. De eso trata del comienzo hasta el final. Pero en la parte inicial, en los primeros capítulos, habla de la salvación. Comenzando del capítulo 1 hasta el 8, habla acerca de la salvación del mundo entero. Capítulo 1 hasta el 3 se encarga de hacernos entender bien que el hombre es pecador, que necesita solucionar ese problema grande, enorme, que desde Génesis comienza a desarrollarse. Y entonces ese tema se empieza a desarrollar, llega a detonarse con la solución. Capítulo 5 ya es bien claro, capítulos 6 y 7 hasta el 8 trata sobre ese tema, acerca de la salvación global del mundo. Entonces, del 1 al 8, sección de pura doctrina, hablando de la salvación del mundo en general. Después, del capítulo 9 hasta el 11, nos va a hablar acerca de la salvación, pero ya no del mundo en forma general, sino en particular del pueblo de Dios, de la nación que Dios escogió. Porque Dios tiene un pueblo escogido, Dios tiene a la niña de su ojo, así como llama, que es Israel, y va a hablar acerca específicamente de la salvación de Israel desde el capítulo 9 hasta el 11. 3 capítulos en donde esa es la atención, el centro del mensaje del libro de Romanos. Entonces, hasta allí todavía es sección de doctrina pura. Entonces, podríamos decirle, en una división grande, desde el capítulo 1 hasta el 11 del libro de Romanos, tenemos pura doctrina, pura enseñanza, puro contenido, denso, pesado, profundo, acerca de la salvación, tanto del mundo como de Israel. Y nos quedan los últimos capítulos, capítulos 12 hasta el 16. Y en esos capítulos, que es algo muy particular de Pablo, él va a hablar ya de la vida cristiana o de la vida práctica. Entonces, en esos últimos capítulos tenemos la sección de práctica de la doctrina o de cómo llevar en la vida diaria todo este contenido acerca de la salvación que él expone desde el capítulo 1 hasta el 11. Entonces tenemos dos partes grandes. Podemos empezar a dividir mucho más detalladamente, claro que sí, pero para tener una idea general tenemos dos grandes partes, parte de doctrina, y nosotros vamos a centrar nuestra atención en la parte de práctica. Vamos a estar mirando hoy, en esta mañana, en el capítulo 12 de Romanos, en donde comienza, donde inicia esa sección de práctica justamente de la vida cristiana, y comienza este capítulo hablando justamente del tema que se me planteó para compartir con ustedes hoy: los dones espirituales, que son esenciales, son importantes cuando hablamos de la iglesia. Así que vamos a leer los versículos donde vamos a estar centrándonos y comenzamos. Capítulo 12 de Romanos, versículo 3 en adelante. Muy bien. Y avanzamos uno en camino, por favor, que se quede en blanco, no. Ahí está. Los puntos de desarrollar me faltó. Vamos a mencionar los puntos, por favor. Primer punto que vamos a estar viendo en el versículo 3 es el autoconcepto. Les voy a ampliar un poquito para que entendamos ese punto. Después, el concepto divino, versículos 4 al 5. Y tercero, dones divinos, versículos 6 al 7. Esos son los versículos que vamos a estar abarcando y estos puntos vamos a estar tocando. ¿Bien? Vamos a leer. Dice así, versículo 3 del capítulo 12 de Romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Muy bien, allí paramos, ya que el asunto es hoy hablar del don de enseñanza, vamos a parar hasta allí. No termina allí el pasaje, obviamente, ¿verdad? Ok, vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de Dios y empezamos a desarrollar estos versículos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, en este tiempo, por permitirnos reunirnos. Gracias por este lugar, esta casa de adoración, Señor, en donde se reúnen tus hijos para adorarte, para alabarte. Y en este tiempo, Señor, queremos oír tu voz, queremos que nos hables por medio de tu palabra. Te ruego, Señor, que me guíes para enfocarme en eso, Señor, en que tu nombre sea honrado con tu palabra. Te pedimos esto y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Comenzamos entonces con el primer punto, por favor, en camino. El autoconcepto, que podemos observar que el versículo nos va a mencionar. Sin las imágenes no van a caminar, hasta ahí no, por favor. Ahí está súper bien. Dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, hablando de el don en particular, o el cargo o la responsabilidad particular que Pablo recibió. Él no era parte de los 12 a quien Jesús eligió para que sean sus discípulos, pero Él le llamó después en privado, particularmente para ser su apóstol, enviado a los gentiles. A eso hace mención. Entonces, apoyándose en la autoridad que Cristo le entregó, Él va a decir lo siguiente: a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Para allí un momento. Este versículo es clave y obviamente es palabra de Dios, por eso está aquí, para introducir el asunto de los dones espirituales. Hablando de los dones espirituales, ¿qué es lo que son los dones espirituales? Los dones espirituales son capacidades, son habilidades, valga la redundancia, espirituales, que son, también se le nombra como sobrenaturales. ¿Por qué razón? Porque son capacidades propias y habilidades propias dadas por el Espíritu Santo para realizar cosas que el hombre natural no puede hacer. En palabras sencillas, no es un don espiritual algo que un incrédulo pueda realizar o pueda hacer. Las habilidades naturales o las capacidades naturales, a veces las personas nacen con eso. Si hablamos del fútbol, alguien que por mucho tiempo se destacó, Messi podría ser, ¿verdad? O alguien que se disciplinó y se esforzó para llegar hasta allí, Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Esas son habilidades, son capacidades, pero naturales. Podemos hablar en el ámbito de la música. Grandes representantes como Beethoven o un Mozart, o cantantes del día de hoy que son muy buenos en la música. Algunos quizás desde chicos ya se tiraron a un instrumento y dominaron, y otros quizás con disciplina, pero eso son capacidades, habilidades naturales que se pueden desarrollar, que se pueden utilizar de forma natural. Cuando estamos hablando de los dones espirituales, estamos hablando de habilidades sobre lo natural. No son capacidades que yo puedo despertar o yo puedo desarrollar. El Espíritu Santo es quien me da. Bien, entonces, entendiendo eso, para introducirnos bien en el versículo estaba diciendo en esa sección, a cada cual que está entre vosotros. Esas palabras, a cada cual, y ese pronombre, vosotros, nos hacen una clara alusión o un claro entendimiento de que Pablo se está refiriendo a los creyentes en Roma. Se está refiriendo a hermanos en Cristo. A ellos es a quien Pablo está dirigiendo estas palabras. O sea, no es para el César, porque el César estaba en Roma en ese momento. No es para los soldados romanos, porque soldados romanos estaban allí en Roma. No es para el Senado o los políticos de Roma, porque ellos también estaban allí en Roma. ¿Por qué se menciona eso? Porque ellos eran personas importantes allí en Roma. Personas prominentes, personas que resaltaban en la sociedad. Pablo no se está dirigiendo a ellos, porque ellos eran superiores.
Pablo está dirigiéndose a los creyentes que están entre ellos en la iglesia en Roma. ¿Y qué dice el versículo? Entendiendo que se refiere a los creyentes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahora sí quisiera que por favor las primeras series de imágenes aparezcan aquí. No sé si se alcanza a divisar más o menos. Estas imágenes tienen que ver con algo que la sociedad nos vendió y se instaló y hoy ya es algo que todos aceptan, que tiene que ver con la autoestima. No sé si ya escucharon eso. Sí, ¿verdad? Definitivamente. El mundo, la sociedad hoy nos dice que debo valorarme, que debo sentirme valioso. Dice también que es muy importante definirme a mí mismo, también que debo amarme a mí mismo. Incluso he escuchado a predicadores decir lo siguiente: uno de los mandamientos es que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y cómo voy a saber amar a mi prójimo si no aprendo a amarme a mí mismo primero? En el fondo, allí vemos nuevamente esta idea que el mundo se ha encargado de enseñar. Este mensaje positivo del mundo tiene una media verdad, hermanos, como así también tiene una media mentira oscura en el fondo. Es verdad que debemos valorarnos. Es verdad que Dios nos da un valor, pero eso es en Cristo. Yo no tengo valor sin estar antes en Cristo. Para un creyente, Cristo es quien le define, no soy yo y mis valores lo que me definen. Para un creyente, seguir a Cristo es lo que le da identidad. Cristo es su modelo, su maestro. Y este maestro se humilló hasta lo máximo, según nos enseña la palabra de Dios. ¿Hasta qué máximo? Hasta morir por la humanidad. Así debe ser el concepto, si quiero hacerme un concepto de mí mismo. Soy un siervo, vivo para servir a los demás. Y según el versículo que estamos mirando, versículo 3, en otras palabras, no soy superior a mis hermanos. Eso es muy importante definir cuando hablamos de los dones espirituales. Porque si es que comparamos un poco al hablar de los dones espirituales con lo que pasaba en la iglesia de Corinto, Pablo se toma varios capítulos para hablar acerca de los desórdenes que habían en la iglesia de Corinto, pero desde el capítulo 12, 13 y 14 se enfoca en tratar justamente el asunto de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los corintios buscaban justamente esos dones que les hacían estar en público. Ellos querían estar ahí en el frente, porque querían ser siervos, porque querían servir, muy posiblemente motivados por otra actitud, que es justamente lo que motiva a creerse superiores a los demás, o querer estar al frente, no abajo, no atrás, no en el fondo, no escondido, ser visibles. Por eso ellos buscaban el don de profecía, de lenguas, para sentirse superiores a sus hermanos y no inferiores. Y en el fondo, con esa actitud de los corintios, lo que podemos observar es al orgullo reinando en sus supuestos servicios espirituales. Y Pablo, guiado obviamente por el Espíritu Santo, está invitando a los hermanos de Roma a que eviten eso. Por eso, él define cuál debe ser el autoconcepto de los hermanos cuando va a hablar de los dones espirituales. ¿Cuál debe ser ese autoconcepto? Que su valor está en Cristo. Y no solamente el valor de ellos, sino el valor de cada uno de sus hermanos. Y al definir eso, todos somos iguales. No hay alguien superior al otro. No es porque fulano tiene el don de lenguas de ese tiempo, ¿verdad? O fulano tiene el don de la enseñanza, o fulano tiene tal don que es superior al otro. No, sea el don que Dios le haya dado al hermano, no debo tener un concepto más alto de mí
que debo tener. Y dice, cerrando el versículo, sino que piense de sí con cordura. ¿Cuál es la idea de cordura? Cordura es lo contrario a la falta de sobriedad. Una persona ebria es lo contrario a una persona que tiene cordura, que usa su juicio, que tiene sus sentidos en uso o en ejercicio. Y eso le ayuda a entender, yo no soy superior a nadie. La sangre de Cristo se derramó por mi hermana, por mi hermano, así como por mí. Y yo tengo el mismo valor que mi hermano y mi hermana tienen delante de Dios. Entonces yo debo entender eso para empezar a hablar de los dones. Entonces, entendiendo eso, podemos reemplazar esa imagen, ¿verdad?, por una actitud totalmente distinta. Mi identidad está en Cristo. Yo vivo para servir a mi hermano que tiene el mismo valor que yo. El don que sea que Dios me dé es para eso. Y pasamos a nuestro siguiente punto. El concepto divino, hablando de la iglesia, por parte de Dios, que vamos a observar en los versículos 4 y 5. Vuelvo a leer 4 y 5, dice, porque de la manera que en un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Los versículos 4 y 5 sirven de ejemplo. Tienen la intención de reforzar ese mensaje tan importante que se dijo en el versículo 3. Que ningún creyente debe sentirse superior a otro por el don que tiene, sino que tiene que entender que aunque tenemos distintos dones espirituales, eso significa que Dios nos capacitó con habilidades sobrenaturales distintas. A pesar de eso, yo no soy más importante que mi hermano o que mi hermana. Y ahí gana fuerza el ejemplo que presenta la palabra de Dios en estos versículos, y no solamente en estos versículos, en otros pasajes también. En Efesios, en Corintios, en Colosenses también se usa esta ilustración. Se ilustra a la iglesia como el cuerpo, ¿y quién es la cabeza? Es Cristo. Jesús es la cabeza, y todo el cuerpo, según nos enseña también claramente allá en Efesios capítulo 4, es uno solo. La iglesia es una. ¿Tiene diferentes miembros? Claro que sí. El cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene una columna, tiene dedos, tiene uñas, ¿verdad? Tiene piel. ¿Todos esos miembros son iguales? Definitivamente que no. Pero todos ellos componen al cuerpo, que es uno solo. ¿Podría decir la uña, hoy yo no quiero ser parte del cuerpo, y sale así? Podría haber un accidente o algo así, pero no funciona así el cuerpo, ¿verdad? Dentro del cuerpo es que tiene su función. Cada parte del cuerpo es necesaria, y así es la iglesia. Cada miembro, cada persona que conforma a la iglesia, con su capacidad espiritual o el don que el Espíritu Santo le ha dado, debe estar funcionando para que el cuerpo esté completo, para que funcione en unidad. Todos, además, son necesarios. No es solamente el que predica el don que es necesario en la iglesia. Cada uno de los dones son necesarios. Está el don, por ejemplo, que no vamos a estar mencionando, está más abajo de la exhortación. Este es un don que escasea en ser identificado. O sea, hay hermanos que tienen el don, claro que sí, pero muchas veces no saben. Pero ese hermano te está ahí hincando constantemente, hermano, ¿por qué no publicaste eso en tu estado, verdad? Eso no es bíblico, ¿verdad? Sí, quizás no tiene malas intenciones, obviamente, quiere cuidarte y te está exhortando, ¿verdad? Te está animando. O venís triste por alguna razón, algo te está pasando, y muchas veces mostramos eso con el rostro, y ese hermano viene, te da un abrazo. Voy a orar por vos, hermano, te veo distinto, ¿verdad? Te está animando. Hay hermanos que tienen este don, ¿verdad? ¿Son necesarios? Claro que sí. Así como el don de la enseñanza, claro que sí. Y todos los demás dones también. Hay algunos hermanos que tienen el don del servicio, que sí vamos a estar mencionando enseguida. Y estos hermanos no siempre son los que están siendo vistos, ¿verdad?
los que comúnmente se les llama están sirviendo detrás de las cortinas. No se ve, parece que no está haciendo algo, pero ya está listo el café, ¿verdad? Ya está limpio el templo antes de entrar. Ya está preparado todos los utensilios antes de que necesitemos algo. Muchas veces nos preguntamos, ¿y quién preparó todo eso? Pero ese hermano que tiene el don de servicio, ya estuvo haciendo y vio todo y nadie vio, a excepción del Señor, ¿verdad? Pero está haciendo. ¿Son necesarios? Claro que sí. La ilustración que tenemos, el Señor en su sabiduría eligió justamente una muy buena. El cuerpo, así como necesita de cada uno de sus miembros para funcionar bien, la iglesia necesita a cada uno de sus miembros usando sus dones para que esté funcionando de manera correcta, de manera completa. Y eso nos dicen estos versículos 4 y 5. Hay que pensar con cordura, así como decía el versículo 3, ¿sí? Ser conscientes, ser juiciosos, entender qué cosa, que cada hermano con su don es necesario para que el cuerpo de Cristo funcione de forma completa. Y si un don espiritual, hermanos, en la iglesia no se está usando, el cuerpo se va a ver afectado. Imagínense que un día mi pierna se duerme y no quiere funcionar. ¿Me va a costar caminar? Claro que sí, ¿verdad? O si mi mano, por alguna razón, tiene una afección y no puedo utilizar bien, no voy a poder realizar mis actividades normales como estoy habituado, ¿cierto? Y así, todas las partes del cuerpo, todos los miembros de la iglesia, todas las personas, hermanos, porque la iglesia, sabemos bien, no es el edificio, este es el local, la iglesia son las personas, por quienes Cristo murió en la cruz. Para que la iglesia funcione correctamente, todos los miembros tienen que estar funcionando. Así que entendiendo eso, sentando bien la base de que tener cierto don no es motivo para creerme más importante, y que todos los dones, aunque me parezca menos o más importantes, son necesarios, es que viene Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a hablar de los dones divinos o los dones espirituales, que es nuestro tercer punto. Avanzamos, por favor, Dejano. Muy bien. Tercer punto, entonces, concepto, los dones divinos, perdón. Dice el versículo 6 y 7. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Muy bien. Entonces, ya se aclaró muy bien, no hay razón para creerse más importante por el don que Dios me haya dado. También nos dice ahora el versículo que tenemos diferentes dones. Esa es la realidad. Imagínense que todos acá tengamos el don de enseñanza solamente y no hay quien sirva, no hay quien haya sido capacitado para servir, no hay quien haya sido capacitado para exhortar, no hay quien haya sido capacitado para el don de misericordia, no hay quien haya sido capacitado con el peso y el deseo de predicar el Evangelio. Todos nos vamos a estar peleando acá por mi turno para predicar, ¿verdad? Justamente por eso tenemos diferentes dones, para que funcionemos de forma armónica, todos enfocados en el área en el que fuimos llamados a servir. Teniendo, dice, diferentes dones. Otra cosa más que tiene va totalmente de la mano con lo que enseña también en Corintios, es que todos los creyentes tienen un don. Eso es categórico, y eso está diciendo acá el versículo, teniendo, algo continuo, ya presente, diferentes dones. No hay excusa para decir yo no tengo don, quizás no sé, pero si sos creyente, si sos hijo de Dios, tenés un don, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo, esa palabra gracia en particular, en este pasaje, tiene que ver con el Espíritu Santo. Por eso hablamos de dones del Espíritu Santo. Y Él, según nos enseña también allá en Corintios, es el encargado de entregar a cada uno el don que el Espíritu Santo quiere, no el que yo quiero. Entonces, todos tenemos un don, según la gracia que nos es dada, y allí ya empieza
a citarnos algunos dones. Y vamos a hablar de 3 en esta mañana. De 2 de ellos voy a pasar rápido, voy a mencionar así una pincelada nada más y vamos a detenernos en el último. ¿Ok? El primero que aparece en esta lista dice: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bien, la palabra profecía tiene una relación muy cercana con la palabra profeta. No con profeta del Antiguo Testamento, aunque en parte sí. En el comienzo de la iglesia, cuando todo estaba iniciando, cuando llegó recién el Espíritu Santo, la palabra de Dios no estaba completa y Dios confirmaba a sus mensajeros por medio de señales. Existía este don, el don de profeta. ¿Y en qué consistía? La persona que tenía este don al comienzo de la iglesia tenía la capacidad sobrenatural, el Espíritu Santo le capacitó con eso, de poder entregar de parte de Dios un mensaje nuevo, poder confirmar algo también que Dios estaba entregando a su iglesia por medio de este hermano que tenía este don. Podía entregar una revelación nueva que no se dio antes, que era de parte de Dios, pero por otra parte también puede referirse a dar una revelación que Dios ya había entregado antes. Eso sería, en otras palabras, como repetir algo que Dios ya dijo. ¿Sí? Entonces podría hacer de esas dos maneras el uso de este don, entregando un mensaje nuevo de parte de Dios, como también reforzando algo que Dios ya dijo para que la iglesia recuerde, guiado por el Espíritu Santo. Era usado esta habilidad espiritual. ¿Y cómo se usaba? Según el versículo dice: úsese conforme a la medida de la fe. En otras palabras, el que tenía este don no iba a salir hablando de otra fe o hablar de otro mensaje que no tenía que ver con el Evangelio de Cristo. El mensaje que él iba a entregar o que iba a repetir era y tenía que ver con la fe en la persona de Jesucristo o con algún evento que tenía que ver con el Evangelio de Jesucristo y su iglesia en ese momento, en ese tiempo. Bien, otra vez repito, cuando la palabra de Dios aún no estaba completa, la revelación de Dios todavía no se entregó por completo, Dios utilizaba este don. Entendemos que esto ya dejó de utilizarse. ¿Bien? Entonces, entendiendo eso, viene el siguiente don. Dice el número 2: o de servicio en servir. Y el don de servicio, la palabra que se utiliza para servicio en ese versículo es la misma palabra que diácono, o de ahí viene la palabra diácono. Esa palabra diácono es la misma que aparece allá en Hechos 6, cuando se eligen los primeros diáconos, ¿verdad? Entre ellos Esteban, que fue el primer mártir. Es uno de los oficiales de la iglesia, o uno de los que sirven en la iglesia, según nos reconoce la palabra de Dios. Allá en Timoteo 3 podemos encontrar en la lista, ¿verdad?, de requisitos. Primero se habla del pastor, el anciano, ¿verdad? Y después a la mitad empieza una lista de requisitos que se repite del diácono, ¿verdad? Estos son los oficiales reconocidos por Dios para ministrar en la iglesia, o encargados, en otras palabras, reconocidos por Dios para servir en la iglesia. Esa misma palabra es la que se utiliza aquí. El que tiene el don de servicio, este es un don. En otras palabras, es un servidor. Eso es lo que significa la palabra diácono, servidor o alguien que sirve. Y hay personas en la iglesia a las que Dios, por medio del Espíritu Santo, le entrega el don de servicio. ¿Dónde, cómo y cuándo? Esto es también importante definir, hermanos. ¿Dónde, cómo y cuándo el que tiene el don de servicio ejerce su don? No es en su trabajo secular. No es cuando está con sus familiares que no son creyentes.
es capacitado con este don para servir en la iglesia. El don de servicio es una capacidad espiritual que el Espíritu Santo le da a un creyente, no le da a un incrédulo, de la iglesia, para tener la habilidad o la capacidad de querer servir a sus hermanos en la iglesia, en cualquier área que sea necesario. Puede ser limpiando el templo, puede ser acomodando las sillas, puede ser cocinando quizás, si hace falta, si sabe cocinar también, ¿verdad? De muchas maneras podemos empezar a citar ejemplos en los que el que tiene el don de servicio puede servir. No es complicado de explicar este don, pero sí es interesante que cuando en varias congregaciones que ya he participado y se ha tocado este tema, se pregunta ¿qué don espiritual creen que tienen hermanos? La mayoría dice yo tengo el don de servicio. Más o menos así como que con su mirada ya te transmite medio duda, pero por descarte ese es el don que tengo, ¿verdad? Esto es importante también, hermanos, aclarar. Todos somos llamados a servirnos unos a otros, definitivamente. No hay excusa para decir yo no quiero servirle a mi hermano, no me gusta cómo se peina, o no quiero. Porque el Señor Jesucristo, cuando lavó los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan? Allá en Juan 13, dijo, ejemplo os he dado para que así como Él, nosotros también hagamos, parafraseando. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Se rebajó a la servidumbre más baja de la época, al lavarle los pies a sus discípulos, porque eso hacía el esclavo de menor rango en una casa. Y Él estaba ilustrando con eso, que ¿qué cosa? Que tenían que servirse los unos a los otros. Más allá del don que tenían que servirse. Un mandamiento que nos dio el Señor Jesucristo, que mencionábamos hace rato, tenemos que amar al prójimo, ¿cierto? ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro próximo, el más cercano. ¿Quién mejor prójimo que nuestro hermano en Cristo? Entonces no hay excusa para decir yo no quiero servir a mi hermano, ¿cierto? Pero el que tiene el don de servicio, el que es capacitado con el don de servicio, ve o va más allá que un servicio normal que cualquier hermano debe y puede hacer. Este hermano está preocupado por qué puedo hacer en la iglesia. Cuando pregunta quién puede hacer esto, es el primero que levanta la mano. Nadie le obliga, no hace protestando, no piensa justo a esa hora del partido y ahí voy a tener que estar sirviendo, no tiene problema, no voy a ver el clásico, ¿qué importa? Voy a servir al Señor, quiere hacer eso. No necesita que nadie venga a aplaudirle, Él quiere hacer. A algunos ni siquiera le gusta que le vean luego, ¿verdad? Y otros no tienen problema que le vean o que no le vean. Pero el que tiene el don de servicio tiene ese peso, quiere servir, busca instancias, oportunidades para servir. ¿Por qué razón? No porque sea muy esforzado, muy valé, sino porque el Espíritu Santo le dio ese don y su peso va a estar en servir. Busca oportunidades, quiere estar haciendo eso. Y es muy notorio cuando alguien no tiene el don de servicio, porque puede ser un buen hermano, puede amar al Señor, pero no puede barrer otro, ¿verdad? No puede hacer otra persona. Yo tengo justo a esa hora tal partido, ¿verdad? No sé, va a poner excusas o no con malas intenciones, pero no tiene ese peso, porque no fue capacitado con el don del servicio. Una vez más, eso no quita el hecho de que todos debemos servir. Pero el que tiene el don de servicio, quiere, busca, y su peso está en eso, en servir. Algo que mencionar más del versículo, frases tan cortas pero que son demasiado importantes. Dice, o si dé servicio en servir. ¿Qué le pasó acá a Pablo? ¿Para qué repite 2 veces la misma palabra? O si dé servicio en servir. No es obvio, ¿verdad? Bueno, déjenme comentarles algo, hermanos, que viví en mi primera experiencia, mis primeros pasos como creyente.
observé algo que para mí era natural, era normal, pero después con el tiempo empecé a darme cuenta que algunos hermanos llevaban años ya en la fe, yo era un recién convertido, no tenía mucha idea, hacía casi de todo. Él estaba limpiando, el primero en llegar, excelente hermano, espectacular en eso. Después de limpiar todo, él ya preparaba todo para los símbolos, él era el que predicaba, él era el que dirigía. Por poco no agarraba también la guitarra y no sé, hacía todo prácticamente él. Y posiblemente este hermano tenía el don de servicio. Yo podría decir casi con los ojos cerrados, yo creo que tiene el don de servicio, definitivamente. Pero él ya estaba abarcando áreas en donde no fue capacitado para servir. Y este versículo dice, o si de servicio en predicar, ¿verdad? ¿O qué dice? En servir. O si de servicio exhortando con bibliazo a los hermanos, ¿verdad? No, en servir. El que fue capacitado por el Espíritu Santo con el don de servicio tiene que estar ejercitando ese don en esa área, enfocándose en eso. No tiene que procurar, así como los hermanos corintios ahora, tener esos dones más visibles o los que más importen, porque ahí hay otra motivación. Si Dios me dio, el Espíritu Santo me entregó el don de servicio, eso tengo que estar haciendo, porque para eso me capacito. Y recordemos, esta capacidad es sobrenatural, no es algo que yo pueda desarrollar, explotar y traer a mi vida, no. Esto es algo que Dios decide, a este hermano le voy a dar este don, a esta hermana este don, a él no, este don, ¿verdad? Él es el que decide, no soy yo. Por lo tanto, si tengo el don de servicio, tengo que estar sirviendo. Eso es lo que tengo que estar haciendo. Se podría decir, hermano, entonces que Pablo repite ahí, a propósito, no por decir dos veces la misma palabra, sino más bien de hacer bien lo que estás haciendo. Totalmente. Por ejemplo, que dice que un hermano hacía de todo, capaz quería hacer, pero en algunas cosas ya no era tan eficiente como eso que tiene que hacer, ¿verdad? Porque no fue capacitado para eso, justamente. Así mismo, hermano. Y si se fijan, el pasaje va a seguir insistiendo con repeticiones para que entendamos eso. Y es el siguiente don, justamente, ¿verdad? O el que enseña en la enseñanza. La palabra enseñar es muy interesante, hermanos. Busqué el significado de esta palabra, el significado literal de esta palabra que aparece acá en este versículo, que no es el mismo que se utiliza en otros pasajes, y encontré lo siguiente que dice en el diccionario teológico del Nuevo Testamento de Gerhard Kittel, ese es el nombre del autor de este diccionario. Y él define esta palabra que aparece acá de la siguiente manera: enseñar. Esta palabra denota la enseñanza y el aprendizaje. Repito, denota o enfatiza o pone atención en la enseñanza y el aprendizaje, en el sentido amplio de impartir conocimientos teóricos y prácticos, teniendo como meta el máximo desarrollo posible del alumno. Eso es lo que significa la palabra que se utiliza en este versículo. Este mismo diccionario menciona que 95 veces se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Varias veces. Y el uso tiene que ver con el propósito de que el alumno obtenga el máximo desarrollo del aprendizaje. No se trata solamente de impartir clases. No es solamente transmitir conocimiento. No es solamente mostrar que yo sé mucho. No es ese el propósito. Sino preocuparse que el que está escuchando, el alumno, entienda lo más posible de lo que se está explicando o lo que se está compartiendo. Esta es la idea de esta palabra, y de esta palabra de hecho proviene una de las materias que se enseña hoy en las facultades, en las universidades,
y que en algunas instituciones, como docentes, si no tenés esto, no podés enseñar. Didáctica. De ahí viene la palabra que se utiliza en este versículo. El que tiene el don de la enseñanza persigue y busca esto. No transmitir nomás el mensaje y ya cumplí, listo. No. Yo voy a pensar, voy a idear, voy a dedicar la manera pensando en cómo presentar el mensaje para que los que me escuchan, desde el más académico al que tiene menos preparación, pueda entender. Y no solamente entender, sino que al máximo pueda llevar a la práctica esto, en lo posible. Este mismo diccionario comenta acerca de este versículo que estamos estudiando. En Romanos 12:7, por favor, Benjamín, dice: el contexto es la edificación. De eso hablan los dones espirituales. El propósito de los dones espirituales es edificar la iglesia. Y por ello la referencia probablemente sea a aquellos que dan direcciones para la vida cristiana. El que tiene el don de enseñanza, eso es lo que hace al entregar la palabra de Dios. Dar dirección, porque la palabra de Dios es nuestra luz, es nuestra guía en esta vida. Y el que tiene el don de la enseñanza tiene que enfocarse en transmitir esta luz, no mi luz, no mi mensaje, la luz de la palabra de Dios, para que le dé guía, le dé dirección justamente a los hermanos en su vida cristiana. Entonces, nos sirve bastante esta información que podemos encontrar en este diccionario para entender que la persona que tiene el don de enseñar es una persona que es capacitada por el Espíritu Santo. Estamos hablando de un don espiritual, insisto, hermanos. No es una capacidad natural. No es una habilidad del hombre propio. Es una capacidad que entrega el Espíritu Santo. Y este hermano que tiene este don es capaz de lograr que los hermanos entiendan lo mejor posible y no solamente comprendan la palabra de Dios, sino que puedan conectar el mensaje de la palabra de Dios con la práctica. Que puedan ir a sus casas, a sus trabajos, a su vida diaria y recordar lo que Dios dice en su palabra, porque el hermano estuvo exponiendo de forma clara y él entiende, cuando sucedan estas cosas yo tengo que actuar así como dice la palabra de Dios. Porque este hermano, usando su don, se encargó de aclarar eso. Hace que el conocimiento de la palabra de Dios sea entendible a la iglesia, pero no solamente que se pueda comprender, sino llevar a la práctica. Y esta capacidad espiritual, hermanos, perdónenme que insista, pero espero que quede bien claro, no se obtiene yendo a universidades, no se obtiene teniendo títulos en las facultades. No se obtiene por ser doctor, no se obtiene por ser arquitecto, no se obtiene por ser odontólogo, ni por ser docente. Este es un don, es una capacidad espiritual. Y déjenme ir más allá, tampoco se obtiene al ir a una facultad teológica. No hay forma de conseguir esto humanamente hablando. Es un don que entrega Dios. El Espíritu Santo capacita. Y este don lo puede tener un joven, como lo puede tener un adulto, lo puede tener una persona muy preparada académicamente, como también una persona que no tiene muchas letras. Y le puedo decir, este último extremo en carne propia, mi abuelo fue una persona sin letra, despreciado más o menos de la sociedad, y él aprendió a leer con la Biblia. Y fue un predicador de la palabra de Dios, definitivamente no porque fue valer, porque Dios le dio ese don. Y no tenía doctorados, no tenía masterados, tenía el don que el Espíritu Santo le entregó. Y por eso él pudo predicar la palabra de Dios en muchos lugares. Esta es una capacidad espiritual, un don entregado por el Espíritu Santo, a quien el Espíritu Santo da. Y el Espíritu Santo le da a quien Él quiere, no a quien la persona quiere. No es que orando, Espíritu Santo, yo quiero tener ese don, por favor, dame. Que Él va a decir, bueno, ya que tanto me pedí, yo te voy a dar. No, Él decide a quién le va a dar. A veces es la persona más tímida en la congregación.
Otras veces es el que más habla, ¿verdad? Dios sabe a quién le va a entregar ese don espiritual. Y así como el don de profecía, como mencionamos hace un rato, en su momento, el que tenía ese don tenía que hacer eso, así como el don de servicio, el que tiene ese don tiene que estar sirviendo, el que tiene el don de enseñanza tiene que estar preparándose para enseñar. Y quiero, sin ánimo de ofenderle, hermanos, quiero contarle una experiencia, no personal. Escuché de un pastor, un predicador, que es real, no es ficticia. Insisto, no es con ánimo de ofender, pero sí para reforzar y que veamos también el riesgo que puede tener esto. Cuenta la experiencia de un pastor que enseñaba en un seminario, en una facultad teológica. Él tenía sus alumnos a quien le estaba enseñando materias, y dentro de sus alumnos estaba un alumno que era un joven de su iglesia. Y este joven de su iglesia le insistía cada vez que podía a este pastor: dame la oportunidad, yo quiero predicar. ¿Cuándo puede ser? Me estoy preparando, decime por favor. El pastor no le dijo, ni le insistió, ni le pidió, pero este joven empezaba a insistirle, ¿verdad? Dice este pastor que por tanta insistencia que le dio a este joven, dijo: bueno, vamos a considerar, vamos a darle la oportunidad, ¿verdad? Y le dio la oportunidad a este joven. Llegó el momento, pasó a este joven a predicar, y dice que desde que comenzó la predicación parecía que no iba a terminar nunca la predicación. El pastor no lograba entender cuál era el punto en cada momento en que él empezaba a hablar. Los hermanos estaban allí todos luchando con qué es lo que quiere decir, hacia dónde va, cuál es la idea. Y así terminó la predicación. Todos así preguntándose de qué es lo que habló, ¿verdad? Pasó la reunión, pasó el tiempo, y dice que este joven volvió a insistirle al pastor: ¿cuándo va a ser la próxima? Ya, me quiero preparar otra vez para la próxima. Y se dio cuenta este pastor, quizá con poca paciencia ya, o siendo imprudente, le dijo lo siguiente en forma jocosa: quizás vos tengas el don de enseñanza, joven, pero los hermanos ni yo no tenemos el don de escuchar. ¿Se entiende, verdad? Puede ser muy cruel, muy duro, por eso le digo que posiblemente con poca paciencia le respondió a esto, pero esta es una realidad que tenemos que cuidar, hermano. El que no tiene el don de enseñanza no tiene que estar en el púlpito enseñando. ¿Por qué? Porque va a hacer también que el cuerpo funcione de manera incorrecta. ¿Cómo? No entregando lo que el que tiene el don de enseñanza debe pasar a entregar, que es palabra de Dios, mensaje de Dios. Hoy en día hay muchísimos púlpitos, muchas congregaciones, en donde supuestos predicadores pasan y empiezan a contar sus experiencias. Algunos sí que cuentan chistes, y pierden el tiempo de hermanos que con mucho deseo y muchas ganas vienen a escuchar palabra de Dios. El que tiene el don de enseñanza, en eso debe enfocarse, en entregar mensaje, palabra de Dios, no su pensamiento, y no hacerle perder el tiempo a la congregación. Como les di en este ejemplo, este joven no estaba considerando lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 1. En ese versículo, les voy a parafrasear, se nos llama a no buscar ser maestros muchos de nosotros, para no recibir condenación. No se refiere a ir al infierno, sino que un día vamos a pararnos delante de Dios. Imagínense que Dios me diga: Dani, ¿quién a vos te dio permiso para predicar? Yo nunca te llamé a eso. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué voy a decirle a Dios si realmente yo no tengo el don y estoy parándome acá a predicar? No había otro y quería ayudar, o cualquier otra excusa. No va a ser válido allí. Si tengo el don de enseñanza, este es mi lugar, debo estar enseñando. Si no tengo, mejor no meterme en donde no me llamaron a servir. Cuando alguien tiene el don de enseñanza, hermanos,
se logra, así como decía nuestra definición, no solamente la enseñanza o el impartir conocimiento, sino que también hay aprendizaje. El que tiene el don de la enseñanza se para, presenta la palabra de Dios, los hermanos entienden lo que dice Dios en su palabra, y no solamente eso, sino que los hermanos entienden que tienen que ir a hacer con eso en su día a día. Y una vez más, por cuarta vez creo que ya es, no es por ser doctor, no es por tener el título de abogado, no es porque soy arquitecto, ni porque soy docente, que debo tomarme la atribución de enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Eso lo debe hacer el que tiene el don de la enseñanza, como dice el versículo, el que enseña en la enseñanza. Ese es su lugar. A eso Dios le llamó, a eso el Espíritu Santo le capacitó. No a enfocarse en otras áreas o buscar otros dones. Si quiere ser de bendición de forma completa en la iglesia, debe estar sirviendo en donde Dios le llamó y le capacitó. Cada miembro del cuerpo, hermanos, recordando nuestro pasaje, debe funcionar para lo que fue creado. La mano tiene que ser mano. El pie tiene que ser pie. Y así, usando la ilustración bíblica. Bien, hermanos, hoy vimos entonces en estos versículos que los dones son para edificación de la iglesia. Son para que el cuerpo de Cristo crezca y sea fuerte espiritualmente. Para eso Dios está dando dones a ciertos hermanos. Vimos solamente 3 de ellos, ¿verdad? Imposible hacer que hagamos todo, vamos a estar acá hasta la tarde. Pero estos 3 que hemos visto son algunos. El primero de ellos, como ya hemos mencionado, ya fue en su momento, ya no está en vigencia, el de profecía. Pero los otros 2 que hemos visto están operando o están en funcionamiento. El don de servicio, que es la capacidad de servir a los hermanos en la iglesia, buscando esas oportunidades, y de forma natural eso sucede porque el Espíritu Santo le capacitó. Y el que enseña es esa capacidad sobrenatural de entregar la palabra de Dios a los hermanos, de manera que los hermanos entiendan lo máximo posible de la palabra de Dios y puedan llevarlo a la práctica en sus vidas. También vimos, hermanos, que cada uno debe estar sirviendo con el don que tiene. No tiene que buscar servir con un don que no recibió. Y valga nuevamente la aclaración, disculpen que repita tanto, pero es la oportunidad que tengo hoy. Si yo tengo el don de enseñanza, hermanos, tengo que enfocarme en eso. Tengo que, en lo posible, gastar mis energías y mis fuerzas, tanto espirituales como físicas, en prepararme, en estudiar, en reforzar, para que cuando me toque, sea de bendición. No tengo que dedicarle todo mi tiempo al servicio, aunque tampoco debo dejar de servir. Ahí es donde hay que pedir sabiduría al Señor, porque el don para el que fui capacitado es el que puedo hacer en potencia, mejor. Pero tampoco tengo que dejar de hacer lo que el Señor me llamó a hacer, servir. También tengo que evangelizar, ¿verdad? Si es que me toca, también tengo que exhortar a alguien. También tengo que cubrir necesidades con misericordia, si es que me presenta la oportunidad del Señor. Pero sin descuidar eso en lo que fui capacitado para hacer. Y dando lo mejor y todo en eso que fui capacitado para hacer. Porque si por la excusa de que yo tengo el don de predicar dejo de servir, eso tampoco sería correcto. ¿Cierto? O por la excusa de que solamente yo tengo el don de servicio, voy a dejar de aprender de la palabra de Dios, eso también sería incorrecto. Tenemos que buscar el equilibrio, regular eso con la ayuda de Dios, enfocándonos en ese don que recibimos. Y con eso quiero terminar, hermanos, haciendo unas preguntas. Por favor, Benjamín.